tal? Bienvenidos. Comenzamos Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Hace unos días los obispos hablaban de una sociedad fragmentada, lo que motivó las protestas de algunas autoridades del gobierno, sintetizadas, por ejemplo, o reflejadas en aquel intercambio de WhatsApp entre el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, y el cardenal Daniel Sturla. Ayer Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, dijo que después de 13 años de gobierno, el Frente Amplio no fue capaz de reparar la fractura social, de solucionarla. Parecido a lo que dijo la conferencia episcopal, pero con reacciones distintas. Es más, creo que el documento de la Iglesia es más piadoso con el gobierno que lo que fue el presidente del Frente Amplio. Le estoy diciendo a Javier Miranda, por si aún no lo hizo, que revise su WhatsApp, porque allí hay mucha gente muy molesta y que le está pidiendo explicaciones. ¿Por qué razones afirmó lo que dijo? Porque consideran que se ha hecho mucho para reivindicar ese rasgo típico que tiene Uruguay, el de la integración social, en medio del continente más desigual. Y entienden que Miranda se equivocó. Bueno, en este marco, ¿dónde se debe analizar o cómo se instala el asunto este de la guerra entre los narcos? ¿Cómo deben interpretarse esos pedidos de que los militares colaboren con la policía en el patrullaje de las calles, por ejemplo? ¿Qué razones llevan a que casi 7 de cada 10 uruguayos crea que el tema de la inseguridad está mal resuelto, que allí hay que mejorar? Comenzamos Todas las Voces, el debate en vivo con este informe. Muertes, enfrentamientos entre narcotraficantes y ajustes de cuentas. Todo eso tienen en común Minas en La Valleja, San Carlos en Maldonado y Chuy en Rocha, ciudades en las que viven más de 80.000 personas. En esos puntos del país, que vistos en un mapa forman un triángulo, viven una verdadera guerra narco, que en lo que va del año se cobró 17 vidas. La policía cree que los homicidios de esas ciudades están vinculados y que lo que está en disputa es la ruta de llegada de marihuana desde Brasil a Montevideo. En Minas, en lo que va del año, suman 5 los homicidios que se vinculan a un enfrentamiento entre 2 familias que se disputan territorios de venta de droga. El último asesinato ocurrió la semana pasada, cuando un joven de 19 años apareció con varios disparos. Pero también hubo ataques que no terminaron en muertes. En febrero, un hombre de 33 años quedó parapléjico tras recibir varios disparos mientras veía un desfile de carnaval. Y a fines de abril, una mujer de 36 años fue atacada a tiros en su casa, salvando su vida de milagro. En San Carlos, los enfrentamientos entre bandas rivales también terminaron con 5 homicidios. En esa ciudad de Maldonado, el último caso ocurrió a mediados de abril. La víctima, de 43 años, no tenía antecedentes, pero meses atrás lo habían tiroteado sin llegar a herirlo. En el Chuy, hace un mes que no hay ejecuciones ni heridos, gracias a que Uruguay y Brasil reforzaron la presencia policial en la frontera. El último homicidio fue el de un brasileño, líder de una de las bandas enfrentadas, que fue ejecutado de 5 tiros del lado brasileño, pero a pocos metros de la frontera. En la zona de la frontera ocurrieron 7 homicidios en lo que va del año, y desde comienzos de 2017 fueron ejecutadas 23 personas. Allí estaba el informe que preparó la producción con la locución de Viviana Ruggiero y con los datos que la propia Viviana ha aportado a esto que trataremos como el triángulo caliente. Uno de los vértices está en el Chuy y está con nosotros el periodista Diego Landache. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Igualmente para nosotros, la intendenta Adriana Peña. ¿Cómo le va, intendenta? Un gusto. Y también el sociólogo Luis Eduardo Moraz, que vuelve a esta casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Moraz? Muchas gracias por la invitación. Está también el panel. Tenemos un sondeo abierto para presentarles a ustedes en los próximos minutos, pero me gustaría comenzar con un vértice de ese triángulo caliente, el del Chuy. Y allí tenemos una situación complicada, Diego, porque está esa circunstancia de la frontera, donde todo parece ser más complejo. Lamentablemente en los últimos tiempos en la frontera hubo mucha preocupación, hay preocupación. Existe una importante tensión producto de una ola de delitos violentos que han venido ocurriendo y que no es habitual en una frontera donde históricamente se caracterizó por ser tierra de paz,
donde siempre convivieron un montón de etnias, incluso religiosos de los más diversos, en la más paz absoluta. Entonces, llama poderosamente la atención toda esta ola de violencia y obviamente causó repercusiones de distinta índole en los más diversos ámbitos. ¿Hay una sociedad fragmentada allí en Chuy? No sé si fragmentada. Por momentos hubo reacciones distintas ante esta situación. En principio hubo gente que intentó desesperadamente, que si se quiere, barrer un poco bajo de la alfombra y decir, bueno, esto pasa únicamente entre delincuentes, a nosotros no nos toca. De hecho, eso quedó documentado en un excelente informe que realizó Roberto Hernández en la Frontera hace poco tiempo, con testimonios de ese tipo. Exacto. Luego la gente empezó a entrar en razón y se dio cuenta de que era un problema que había que resolver. Hubo también un momento donde salieron con las antorchas y le soltaron los leones a la policía diciendo, bueno, son los responsables, no aclaran esto que está pasando, no hay ningún hecho que se haya aclarado últimamente, esto no puede ser, hay algo que está mal. Y también se superó, ahora la gente está más tranquila, satisfecha con todo lo que se ha hecho, tanto de un lado como de otro. Brasil actuó rapidísimo y en forma brillante, solicitó las fuerzas especiales, llegaron casi que inmediatamente. Se redujeron impresionantemente los delitos en Brasil, en Uruguay también, porque tomaron medidas espejo. La policía uruguaya trajo a la Guardia Republicana. La mayoría aplaude. Hay gente que se queja, dicen, bueno... Bueno, vamos a ir sobre la percepción que tiene la gente. Luis Eduardo, se habla de sociedad fragmentada. ¿Ya llegamos a ese extremo o no podemos llegar a ese nivel de...? ¿Sí? Incluso es un proceso de larga data. El tema de la infantilización de la pobreza es un tema que ya lo diagnosticó Juan Pablo Terra ya por el año 1986, donde decía que Uruguay en el futuro va a tener un serio problema. El 40% de los niños nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen en situación de extrema pobreza. Yo creo que la sociedad uruguaya no ha captado el grave problema que hay en la infancia, como sí lo percibió con los jubilados, con la tercera edad. ¿Y cómo se repara el tejido? Con dinero. Con dinero, con plata. Con más recursos, y le utilizo el ejemplo de la seguridad social. ¿Cuánto nos cuesta el déficit del sistema previsional? El déficit en la caja militar o el de los cincuentones, en el cual me incluyo. ¿Cuánto nos cuesta a la sociedad uruguaya? ¿Cuánto nos cuesta reparar la infraestructura de las carreteras uruguayas para que salga la producción? Todos asumimos que eso es un costo que todos debemos asumir como uruguayos porque es un costo propio del país. Ahora, cuando decimos, hay determinados barrios de Montevideo, determinados municipios de Montevideo que concentran una enorme cantidad de niños y adolescentes en situación de extrema pobreza. Cuando decimos que hay uruguayos que a pesar del ciclo económico tan favorable sigue viviendo en casas sin número, de calles sin nombre, donde no hay vereda, donde esos niños puedan jugar, donde los autos puedan transitar, ahí decimos, bueno, no, que no me toquen el bolsillo. Es un problema de ellos, es un problema de los pobres. El problema de la pobreza de los pobres que viven del MIDES, que no quieren trabajar, etc. Yo creo que ahí hay un problema serio que tenemos que enfrentar como uruguayos. Recursos que me imagino van a varias ventanillas. No es una ventanilla única, no es ir con el cheque al Ministerio del Interior, no es ir con el cheque al MIDES. No. De ninguna manera. Yo creo que como sociedad los uruguayos tenemos que llegar a grandes acuerdos políticos de ver el futuro con un sentido más estratégico. Son 90.000 niños. Son 90.000 niños que están en las peores condiciones. ¿Y está ponderado en términos económicos? UNICEF, el sociólogo Gustavo de Armas, ha hecho estudios donde cuantifica y dice Uruguay en estas circunstancias económicas para el 2030 puede terminar con ese problema. Yo quiero ser optimista y dar un mensaje a la ciudadanía de que esto tiene solución. Requiere compromisos colectivos, requiere recursos económicos, como requiere el sistema previsional, y lo vuelvo a repetir, la caja militar, los cincuentones, como requiere la infraestructura ferroviaria, como requiere las pasteras, hacer un ferrocarril. Bien, voy a aludir a lo que se dijo en el acto del 1 de mayo, allí estuvo Oscar Andrade, se incorporó el tema de la seguridad. En el Consejo de Ministros de la Macana el tema de la seguridad estuvo presente, en este sondeo de Opción Consultores presentado entre noche también, porque ¿qué pasa? Aquí hay un asunto donde la gente percibe que debe encontrar soluciones. Y el presidente se encargó, en alguna medida, de responderle a la intendenta Adriana Peña. Lo vamos a ver si tenemos al presidente de la República respondiendo sobre esta situación
que la intendenta ha señalado, lo percibe, lo dijo en Telenoche por otra parte, lo percibe como una situación o un estado de guerra. Veamos lo que decía el presidente sobre esto. El Uruguay vive una situación de incremento de algunos sectores de la población en violencia que rechazamos y repudiamos, pero no vive una situación de guerra. No, las escuelas funcionan normalmente, los centros de educación también, los centros de atención de la salud también, la actividad pública y privada se cumple normalmente, hay actividades recreativas, el comercio se desarrolla normalmente, la industria también, así que yo sinceramente creo que es simplemente un intento de dramatizar la situación. Intento de dramatizar la situación, intendenta. Me parece que la apreciación del presidente va en la línea de pensar como que todo está bien. Y ahí está el problema que tenemos como sociedad. Cuando nosotros salimos a decir que esto que nos está pasando es algo anormal, que no es lo que queremos, que no es lo que hemos vivido, que no es la sociedad donde crecimos, yendo todos a la misma escuela pública, porque la enseñanza era buena y porque todos nos tratábamos de igual y no había fraccionamiento social. Había pobres, decentes y trabajadores. Y había gente que se preocupaba por salir de su pobreza trabajando. Y los que eran delincuentes eran los menos y estaban raliados. Ahora, si nosotros seguimos en el camino que tiene y que lleva el partido de gobierno, desde que piensa que los delincuentes son aquellos pobres muchachos que hay que proteger y no proteger a los ciudadanos de bien de este país, seguimos en el camino de desconocer un problema que tenemos. Porque eso es negar un problema. Cuando dice, el comerciante está bien, el comercio está bien, la educación está bien, entonces las maestras pararon porque hay violencia en la escuela y para el presidente no hay problema. El comerciante que trabaja todo el día y lo han robado 19 veces, 15 veces, 5 veces en el mes, para ese comerciante la vida se está transformando en una locura. Generó repercusiones también su afirmación respecto a la necesidad de contar con militares en la calle, por lo menos en Minas, porque entendía que la situación se había salido de control. Este es el asunto que plantea nuestro sondeo esta noche. Sí, buenas noches para todos. El sondeo de esta noche le hacemos un planteo que dice, ¿está de acuerdo con que los militares colaboren con la policía en las tareas de patrullaje? Hay una gran diferencia en los resultados parciales. El 91% afirma que sí, que está de acuerdo y solamente un 9% dice que no. Ya llevamos 1.667 votos. Pueden seguir votando hasta el final del programa y a minutos nada más de comenzado ya estamos recibiendo mensajes de ustedes con sus opiniones acerca de este tema. Les compartiremos algunos de ellos. Juan Carlos dice, voy a discrepar con muchos. Partamos de una base. Por mucho ejército en la calle, si no hay legislación acorde, van a estar en idéntica situación que la policía. Lo que hay que hacer en realidad es legislar de manera que respalde la actuación policial y cambiar las leyes. Seguimos recibiendo mensajes de ustedes a través de Twitter. Dice El Canana, ¿cuál es el miedo que le tienen a los militares? Cuando hay un desastre, son los primeros que van y nadie dice nada. Y el último mensaje que compartimos por ahora, Nahuel, los militares constitucionalmente tienen sus tareas. La seguridad interna no les corresponde. La delincuencia no se soluciona con más policías ni más represión. Va por otro lado la mano. Sigan enviándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLV y el usuario @todalasvoces4 y sigan votando también. Muchas gracias, Jimena Savaris. Comienzo con los comentarios, las opiniones del panel. Oscar Andrade. Sí. A ver, nosotros tuvimos la crisis social más honda de la historia del 2001 al 2004, la más profunda, que golpeó en general al país, pero particularmente golpeó a los niños. El ratio pobreza infantil en Uruguay con pobreza general es el ratio más elevado de toda América Latina. Es el país menos desigual, pero que peor trata a los niños, digámosle, en relación a la comparación general de la pobreza. Los niños que nacieron ahí tienen hoy 15, 16 y 17 años. Que nació 2001, 2002, 2003, tienen esa edad hoy. Esa es una situación de
drama social muy profundo. Muchos estarán pensando en la casa, Óscar, si te estás refiriendo a ese concepto de la herencia maldita. No, yo lo que estoy diciendo es que hay un enfoque que es equivocado, se insiste en un enfoque que es equivocado. Supongamos, si la política del gobierno fue una política que lo que pretendiera es tratar muy bien al delincuente, ¿cómo se puede explicar que en este periodo se pasó de 6.000 a 11.000 presos? ¿No? Si alguien entendiera cómo se puede explicar que en este periodo no se ha aliviado una sola pena. Todas las penas, cada vez que se trató el tema penal, ha sido para incrementar las penas. Misma línea de los últimos 40 años, que no resuelve nada. Ni incrementar las penas, ni llenar las cárceles de presos. A ver, un menor hoy que tiene una rapiña, tiene que tener un menor, un mínimo de 1 año preso. Estamos hablando del muchacho de 15 años que se emborrachó en el baile y en una pelea manoteó un celular, ¿no? Mínimo 1 año preso. ¿Eso nos da más seguridad, más garantías de algo? La policía, ¿hay menos policía que antes? No, hay más policía. ¿Está peor equipada? Bueno, Novik sale a decir que está mejor equipada, ¿no? O sea, hay más policía y mejor equipada. Sí, Novik fue el que dijo que no sabían manejar una bicicleta y se habían comprado un Ferrari. Fue el que no fue al Parlamento cuando tuvo que dar cara de que había echado a una mujer embarazada. Ahora, a lo que voy es, cualquiera que conozca de lejos sabe que tenés más policía, mejor equipada, con más patrulleros. Con eso se arregla el tema de la seguridad, ni de canto se arregla el tema de la seguridad. La mujer que mataron hace unas horas en Cerro Largo no se resolvía su situación con más policía, ni con más drones, ni con más cámaras, ni con más militares, ni con más... Sin embargo, es lo que más vende. Entonces, cada vez que enfocamos este tema, no lo enfocamos desde la globalidad de la crisis urbana, la tuburización, la infantilización de la pobreza, más políticas sociales integrales, lo colocamos solo desde el ángulo de la respuesta represiva, lo que es un profundo error. México está militarizado. Bien, Mónica. 27.000 desaparecidos y 150.000 muertos. Yo me resisto un poco a hacer una relación tan absolutamente directa entre esta situación que hay. Estábamos hablando específicamente del tema del lo que llamaríamos el triángulo narco. El triángulo narco. Caliente. Me resisto un poco a hacer una relación tan directa con eso y con la pobreza. Y con lo de... Yo leí el trabajo de Juan Pablo Terra porque es muy interesante y ha sido pionero en hablar de esos temas en Uruguay a principios de los 70. Pero no lo pondría en una relación absolutamente directa de causa y efecto con esto. Yo quizá relacionaría más bueno, esto puede ser bandas, no necesariamente estamos hablando de una masa crítica de gente tan grande como para relacionarlo con la pobreza infantil, pero aún siendo mucha gente, yo lo relacionaría mucho más con el tema del consumo, con las necesidades del consumo, con una nueva psicología respecto a lo que tenemos que tener para vivir y a lo que se valoriza en la sociedad hacia los demás, a lo que se le da valor al otro. Lo relacionaría más con eso que con el tema pobreza como la entendemos siempre, ¿no? Vamos a transitar por esa línea también, Conrado. Yo creo que hay algunas confusiones y en las posturas de los distintos participantes de este debate ya aparecen. Primero, hablar de el origen de un tema serio, preocupante y notoriamente nuevo de violencia desmedida por temas vinculados al delito organizado y sacar de ahí el enlace con la infantilización de la pobreza me parece pobrísimamente desencaminado. La lógica es que el análisis, en primer lugar, vaya a los hechos, las magnitudes relativas, la ponderación. Hablamos de un triángulo, por supuesto, son 3 ciudades, es un viejo principio de la geometría euclidiana. Sí, pero si están en línea, fíjate. No, si están en línea son un triángulo en una concepción un poquito más abstracta. Son 3 pequeñas ciudades con características bien distintas, una de la doble frontera con el Brasil, la más pequeña de todas, 10.000 habitantes,
con 6.000 habitantes del lado brasileño. Otro, la ciudad satélite del gran centro del desarrollo turístico del Uruguay, que es el complejo Punta del Este, Maldonado, Punta Ballena y aledaños, en donde San Carlos, por la Ruta 39, es un vínculo. Y la tercera es una vieja ciudad, de las más viejas del Uruguay, que entre otras cosas tiene la tradición, la imagen pública del descanso, la serranía, los lindos paisajes y los recuerdos de una industria minera. ¿Qué se parecen los tres? Es porque están la pobreza. Me parece que no viene por ahí la cosa. Entonces, ¿me permitís, Conrado? Sí, te permito. Si mirás en América Latina, en qué barrios de América Latina los narcos se han hecho fuertes, vas a encontrar que se hacen fuertes en las favelas en Brasil, en las villas miserias en Argentina, en los asentamientos irregulares. Ninguno de estos es eso. No, lo que te estoy diciendo es decir que no tiene nada que ver la exclusión social con el peso del narcotráfico en los barrios, es desconocer la realidad latinoamericana. ¿Por qué cambiar los argumentos? Está muy mal encaminado. ¿Qué va a estar mal encaminado? Al gurí que agarran de campana a los narcos es al que andan pata en los lugares más vulnerados. Está mal encaminado porque no vas al análisis más directo de la cosa. Cuando tú decís dónde van los narcos... La culpa de los bancos que les daban el dinero. Y van a las favelas de Río o van a las villas en la Argentina. Estás haciendo una consideración que implicaría que Minas, San Carlos y el Chuy son la quinta esencia del cantegrilismo del Uruguay. Estoy analizando el tema en un marco general. La violencia tiene que ver con la exclusión social. Acá, y el fenómeno es de la violencia. Sí, acá en su momento recuerdo a Guarteche, aquel recordado director de la policía. ¿Tú ibas a hablar sobre algún aspecto vinculado a esto, Vivi? No, en realidad quería, producto creo que de lo que vos ibas a decir, de la feudalización de algunos barrios de Montevideo. Eso. Allí hay un aspecto importante y que está a la consideración de las autoridades. Tiene que ver muchas veces con el reclutamiento y además con aquella cuestión de abroquelarse detrás de esos sectores de la población más vulnerables. Lo decía Guarteche, recuerdo que en algún momento mencionaba que los políticos no tenían idea de la seguridad, y lo decía desde un cargo de alta jerarquía, y entonces me parece que allí deberíamos poner el acento. Una sola frase, Daniel. 9 de cada 10 mujeres que están presas sufrieron violencia sexual desde niña. O sea, pensar que no tiene relación es no entender el problema. Lo informó el comisionado de cárcel el año pasado. 9 de cada 10. Justamente, volviendo a ese concepto que había planteado en su momento autoridades del Ministerio del Interior, Moraz, usted vivió en Brasil y conoce de cerca el proceso de las favelas. ¿Puede haber allí algún tipo de relación? Y si esta feudalización de la que se habló hace algún tiempo atrás está llegando por allí al interior del país. Se habló de guerra acá, ¿y quién pone los muertos de esa guerra? Y son los muertos, viven en determinada zona y tienen determinadas características, son jóvenes y pobres. Yo creo que en una favela pasan muchas cosas, además de haber narcotráfico. Muchas veces la idea de que nosotros tenemos de una favela es del narcotraficante y del arma, y pasan cosas muy buenas dentro de una favela. Hay cosas muy interesantes, hay muchos trabajos. Yo fui a Brasil, en Río de Janeiro concretamente, en el año 1994. Me va a disculpar la intendenta Peña, pero no comparto para nada la salida de los militares. Pues en ese momento estaba la Operación Río. La Operación Río eran los militares en Río de Janeiro. Pero similar a lo actual, entonces. Exactamente. El Ejército Federal, rodeando la favela, no la ocupaba. El operativo era el perímetro de la favela. ¿Y qué pasaba? Porque en Brasil hay algo bien interesante con la favela, y es el consumo. El consumidor de droga de la clase media y alta va a la favela. Es el lugar más seguro de Brasil. Nadie te va a tocar en una favela. El que haga algo ahí, bueno, el propio narcotraficante se encarga de que esa sea la zona más segura. Apareció algo increíble, aparecía en los medios de comunicación, la clase media quejándose, se habían perdido todos los códigos. Los narcotraficantes estaban vendiendo droga en la puerta de los liceos. Yo que venía de Uruguay decía, bueno, pero no entiendo. Bueno, después aparecieron los asaltos a los camiones blindados, el secuestro. El ejército se tuvo que retirar sin disparar una sola bala, una batalla más perdida del Estado, porque las consecuencias
no deseadas ni previstas de la salida de los militares, atacar un tema mucho más complejo, fue terrible. México los está retirando y esta operación en Río de Janeiro no está dando ningún resultado. Bueno, sobre este punto habló con Nicolás Núñez hoy en la primera entrevista de la mañana el senador Jorge Larrañaga, el líder de Alianza Nacional. Vamos a escuchar porque viene a cuento precisamente de esta campaña que iniciará Larrañaga recogiendo firmas para que haya una reforma constitucional y luego allí disponer de esa guardia militar en las calles. A ver. Creo que esta es una reforma para la gente y de la gente por encima de las cúpulas políticas, porque la gente está harta de vivir con miedo. El presidente de la República dice no tenemos un estado de guerra, pero en una situación de guerra viven miles de vecinos en barrios presos del narcotráfico. Bueno, ¿va a acompañar la campaña, intendente? Y si es en la misma línea, ¿cómo no? Yo creo que acá a mi entender, hay que diferenciar varias cosas. Una es, nosotros estamos convencidos que los militares tienen la formación para mezclarse en el entramado social, el mismo que hacen cuando van a las misiones de paz. En esas misiones de paz ellos hacen esa tarea, que es tener presencia. En una ciudad como la nuestra, te aseguro que sería totalmente exitoso, porque son, además de ser vecinos, conocidos, queridos, harían sentir a la gente en la calle que está, por lo menos, cuidada o mirada. El mismo ejemplo que teníamos cuando hace unos años la policía salía con el silbato y veía a algunos que estaban en una situación extraña, te digo, hace años, ¿no? El chiflido, el utilizar el silbato amedrentaba o por lo menos hacía que se desestimulara. Ajá. Y en el Chuy hay en este momento un sistema de control con la policía militar en la zona fronteriza. La policía militar en Brasil es tradicional, es decir. Sí, es una policía militarizada, tiene régimen militar y cargos militares. Está preparada para combatir el delito. Es una policía especial. Después hay grupos como por ejemplo el Pelotón de Operaciones Especiales que actúan en casos aún más graves. Pero todas esas fuerzas más que nada son fuerzas disuasorias. Exacto. Es difícil de combatir el crimen organizado con ese tipo de fuerzas. Generalmente el crimen organizado evade todo eso. Puede surgir algún efecto positivo para el día a día y para los delitos comunes. O sea, bajan las tasas de hurtos, bajan las tasas de algún otro delito, de alguna rapiña, pero el crimen organizado es difícil de combatir. Está demostrado, él hacía referencia de Brasil. En Brasil las tasas son alarmantes. Nosotros nos preocupamos hoy, es cierto, tenemos un problema en Uruguay. No estamos acostumbrados a esto, en Chuy tampoco. Chuy es tierra próspera para el que va a trabajar, pero ahora nos enfrentamos a que tenemos una tasa que va a andar ahora este año en el entorno de 20 o 30, que es alarmante para lo que estamos acostumbrados. Pero Brasil tenemos 30 homicidios cada 100.000 habitantes en las cifras ahora actuales. Es un disparate. Y la ciudad de Porto Alegre, que está bien cerquita de Chuy, acá que está a 500 kilómetros, tiene 61,3. Dicen, ¿cómo puede ser que Brasil tenga 30 homicidios cada 100.000 habitantes y Porto Alegre tiene 61? En promedio Brasil tiene 30, pero hay ciudades o estados como Sergipe que tiene 64 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces hay una realidad muy distinta. Brasil en ese sentido es apocalíptico, si se quiere. ¿Por qué? Porque en el 2016 hubo más de 61.000 muertos por causas del delito y por homicidios, básicamente. Sí, estamos tratando este asunto. Muchas veces en las reuniones de producción se plantea y que tenemos que volver sobre esto. Y la verdad que volvemos, debe ser el asunto más tratado en todas las voces en el ciclo pasado y en el comienzo de este. ¿Por qué? Entre otras cuestiones por esta encuesta que quiero presentarles ahora y que la presentó precisamente, disculpen la redundancia, Opción Consultores en Telenoche. Allí que se advierte, aquí tengo la gráfica, que casi 7 de cada 10 uruguayos considera que el tema de la seguridad desde la gestión gubernamental es tratado en forma muy mala y muy mala. 68% tienen una mirada crítica del abordaje de la seguridad. Luego, por ejemplo, hay otras cuestiones vinculadas a la aprobación de gobierno que tienen que ver con economía y educación. Pero vean cómo se dispara
esa barra roja llegando al 68%. Por eso estamos una vez más aquí en Todas las Voces tratando este asunto, porque es una inquietud de la gente. Conrado, ¿firmarías esta campaña de Jorge Larrañaga? En principio no es de una cosa de las que me entusiasme mucho, pero creo que hay un sentimiento de que algún gesto tiene que haber para que uno sienta que hay alguien vigilando en nombre de los ciudadanos, que hoy en día no existe esa sensación. Entonces, lo que propone la intendente se parece a lo mismo, es simplemente con la modalidad de los tiempos, porque también la postura, y lo decía algún experto en temas de seguridad los otros días, a propósito del respeto a la policía, no existe. Se ha devaluado de tal manera que hay una actitud más bien desafiante. Lo hemos visto en los informativos. Llegan las autoridades policiales a un asentamiento o a un barrio popular en Montevideo, que van a buscar a unos delincuentes que están ubicados, y la recepción es con pedradas y cascotes. Está siguiendo el tema. Si fracasan los militares, pediríamos marines norteamericanos que vengan a ejercer respeto. Está siguiendo el tema. Si no, no sé, extraterrestres. Está siguiendo el tema el ex fiscal Gustavo Zubía, y por lo que estoy viendo acá. Se emocionó con la propuesta. Por lo que estoy viendo acá, me está enviando un audio. Me está enviando un audio Zubía. Si les parece, en algún momento lo vamos a escuchar. Mónica, por favor. Varias cosas. Una es que ahora que mencionaste a Zubía, mientras hablaban ahora en todo este ratito, estuve pensando en él todo el tiempo. Y él pensó en ti. Y en las cosas que él dijo esta última vez que vino y que está diciendo generalmente cuando lo entrevistan, y es que él no cree que haya que tomar ninguna medida, ni legislar, como decía algún oyente, o ni que hay que traer a los militares. Él dice, hay que cumplir las leyes que hay. La gente, los que tienen que ir presos, tienen que ir presos. Y y las leyes que tienen que aplicarse, tienen que aplicarse. Él lo que sostiene es que eso no está sucediendo. Mira, terminó la grabación. Yo no sé si podré captar a través del micrófono lo que me acaba de decir Zubía. Quedó pendiente además, Moraz, el debate. Ya no tiene por temas de gente. Ya no tiene sentido, ahora se dedicó a la política. Se dedicó a la política. Con un operador en la justicia. Bueno, bueno, así que se frustró ese debate. Una pena. Pero a ver si podemos escuchar. Me van a matar la parte técnica del canal, con toda razón. Pero a ver, vamos a ver. ¿Qué dice Zubía? El problema del narco en el Uruguay es la capacidad económica que le ha permitido extenderse, controlar y tener dominio incluso en determinados barrios de Montevideo. Eso provoca que el Estado pierde territorio uruguayo, que si bien los patrulleros pueden entrar, a veces no pueden mantenerse más de 5 minutos porque comienzan pedreas o disparos. La cosa es peor, porque se crea una subcultura que además tiene apoyo en otros ciudadanos que por temor o eventualmente por algún beneficio indirecto apoyan al grupo operativo delictivo, y eso crea zonas de Montevideo, ya no estrictamente casas de personas delictivas, sino zonas de Montevideo que empiezan a operar en apoyo a esos grupos delictuales. El Estado no toma medidas, la legislación no se modifica, la policía sigue con manos atadas por la ley de procedimiento policial. No modificamos la estructura carcelaria para poder tener más capacidad para dar respuesta a lo que debería ser una mayor represión del Estado frente a ese tipo de operadores, y entonces el Estado pierde 2-0, 4-0 o 6-0. Bueno, terminó la... Dice, no se legisla. Ustedes acuérdense cuando en este periodo de gobierno el problema de la seguridad venía mal y el presidente de la República llamó a todos los partidos políticos para legislar a favor de la seguridad. Se trabajó meses en la Casa de Gobierno, todos los partidos políticos representados, se sacaron proyectos de ley y fueron al cajón. Hay un tema filosófico que creo que a la izquierda, al frente y al gobierno de los últimos 12, 13 años le ha costado dirimir, un problema casi filosófico me parece a mí,
y los grupos delictivos y todos estos organizaciones que toman sus territorios, como sabemos, lo han aprovechado para ir ocupando. Y ese problema filosófico es cómo hacemos para usar la represión, cómo hacemos para reprimir, cómo hacemos para trabajar en el tema policial, en el tema seguridad, cómo hacemos para meternos en los barrios y llevar presa a la gente y perseguir a los que toda la vida fueron los pobres y los olvidados y los que declaramos proteger, y entonces ahora vamos a hacer del malo de la película reprimiendo. Creo que con esos dilemas casi filosóficos la izquierda ha dejado que se metiera. ¿Te llamó la atención lo de Miranda, por ejemplo, en Sarandí? Cuando dice, claro, él dice que el Frente Amplio no fue capaz de solucionar la fractura social después de 13 años. Y sí, creo que y en parte por ese dilema que tiene. Yo creo que sí, que la palabra represión, que lo hablamos en algún programa anterior, el tema de reprimir es una palabra que está muy asociada. Pero acá está hablando de fragmentación social. Quiere hablar Connie y también Oscar. Quería comentar algo del tema de la militarización. Sí, perfecto, que en eso me declaro, yo no tengo voto ni lidero ningún grupo, pero estoy acá para opinar. Totalmente en contra de que eso se haga. Me parece que es una medida para jugar para la tribuna. Lo de Larrañaga, por ejemplo. Sí. Que es porque, bueno, hay que darle respuestas a la gente. Las respuestas que hay me parece que son complejas, que quizá tengan que ver con la inteligencia, con utilizar la inteligencia policial. ¿Es tribunero esto, intendenta? Yo creo que la concepción me hace acordar a los pachequitas en los años 70. Ese es el tema. ¿Cómo utilizar? ¿Te acordás que en la época de Pacheco, en los años 70, el público menos educado, el que quería las medidas más simplistas, más, vamos, se la damos, que vengan los militares? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Evidentemente está bien que es una encuesta televisiva, pero la mayor parte de la gente entiende la posición. Acá no es ser pro botines, ni ser pro-militar, es simplemente tener la misma ayuda que se tiene, que se brinda a los países que sí tienen un problema de inestabilidad social o de problemas de donde van los cascos azules. Ellos saben actuar. Nosotros convivimos, pero, Adriana, disculpa, con 4 destacamentos. Pero ahí son fuerzas de disuasión, son fuerzas de paz. Ellos no están para combatir. Y yo digo ellos están para bajar la pelota al piso y garantizar la paz que se firmó en determinado territorio. Aquí se está pidiendo que participen en el combate, ¿no? No, yo no. Yo por eso quiero explicar eso, porque me parece que es bueno. Yo no quiero que salgan a combatir, porque van a estar en una situación donde tiene que estar la policía. La policía está formada, tenemos la republicana, tenemos personas formadas para eso. Pero sí tenemos un grupo de gente que impone autoridad y que a su vez sirve para, de alguna manera, proteger y estar y tener presencia para que la gente que sale a trabajar, que la gente que manda a los niños a la escuela, al liceo y vuelven de noche, sientan que hay algo en la calle que los protege. Está Landache con interés en aportar, también Moraz, pero quiero irme con la gente también, por favor. Allí tenemos más tweets en esta noche. Sí, Daniel, hay una gran participación de nuestro público en el sondeo sobre este tema que estamos tratando esta noche. Llevamos más de 2.000 votos, ahora lo vamos a tener en placa. Llevamos 2.169 votos. Todavía quedan unos minutos y ustedes pueden seguir participando y vemos los resultados hasta ahora. Bajó el porcentaje de quienes aseguran que están de acuerdo con que los militares colaboren con la policía en las tareas del patrullaje. Ahora son un 88% que dice que sí, que tienen que colaborar, y un 12% dice que no. Y tenemos también mensajes porque queremos escuchar también las voces de nuestro público. Néstor Martínez dice: todos son conscientes de que la solución es sacar a los militares a la calle, pero nadie
nadie se anima a decirlo y menos a hacerlo. Bien por Adriana Peña, que se animó a decirlo. En Brasil y Colombia a la droga se le combate con el ejército y nadie dice nada. Leemos otros de los mensajes que recibimos. Dice Nelson: terminemos con la historia de la crisis social. Acá hay un problema grave de desborde criminal que hay que enfrentar ya severamente. Las políticas sociales son necesarias, pero lleva años ver cambios, y eso cuando se aplican bien, que no parece ser el caso. Y también leemos el último mensaje. Juan Pablo Elías afirma: durante años se fomentó el asistencialismo y nunca se plantea una solución estructural. Educación, fomento del esfuerzo y no esperar a que las cosas lleguen del Estado. Gracias por sus mensajes, los seguimos recibiendo en nuestro Twitter, @todaslasvoces4. Bien, Moraz. Me surge la reflexión de que si en la época de don José Valle Ordóñez hubiera existido la encuesta de opinión pública, seguiríamos todavía con la pena de muerte, la riña de gallo, la corrida de toros, todos esos elementos civilizatorios que nos caracterizan como sociedad uruguaya, como un país modelo, no existirían, porque las encuestas de opinión pública obviamente no estaban a favor de abolir la pena de muerte, ni terminar con la riña de gallo, ni la corrida de toros. Tendríamos de repente bases yanquis. En la época de Luis Alberto de Herrera se hubieran existido encuestas de opinión pública, porque si le preguntamos a la gente y se opinaba en las redes si había que tener o no bases norteamericanas en el país, seguramente hubiera dicho. Pero Luis Eduardo, ¿tú entonces no confías en las encuestas? ¿No las tomas como referencia? No, mire, yo le voy a decir la verdad, yo no confío en los políticos que se rigen por las encuestas. Yo creo que un político debe liderar la opinión pública. Está bien, es cierto, no puede ser ajeno a lo que es una demanda popular. Diciendo a veces cuestiones que la gente no quiere escuchar. Exactamente, exactamente. Si no, si el político simplemente es una especie de ventríloco de lo que hace la opinión pública, o lo que exige la opinión pública, estaríamos en un proceso civilizatorio. Ahí me da, y le pido disculpas porque ahí me da de lleno. En realidad los políticos somos los que estamos con la gente y ocultamos los problemas de la gente. Y convivimos con la gente, porque yo no vivo en mi casa en un búnker aislada y con guardaespaldas. Yo vivo el mismo temor de salir a la calle de noche e ir al almacén y mirar para los dos lados si no viene alguno medio raro. Y eso es el mismo sentimiento que tiene ese porcentaje de gente que está opinando de esa manera. No porque a nadie nos guste que tengamos que tomar una medida drástica o que tengamos que hacer algo que de repente hasta nosotros nos rechina porque esta no es la tarea de los militares, sino que pedimos por favor que alguien nos proteja. Bien, tengo al jefe de policía de Rocha, también la opinión del Andache, pero usted quería redondear, Moraz, por favor. Dos aspectos simplemente. Si fallan los militares, ¿a quién llamamos? Los marines, punto uno. Punto dos, la corrupción en el Ejército Nacional, en las Fuerzas Armadas, no es un problema serio. Hay dirigentes del Partido Nacional que ya están planteando que la salida del Ejército a combatir la delincuencia y hacer tareas policiales serviría, porque controlaría la policía, se controlaría mutuamente, ¿no? Lo que ya está de por sí planteando de que el Ejército controlaría la policía, pero la policía controlaría. ¿Pero por qué se plantea ese problema? Por la posibilidad de que ocurra lo que ocurre en México. Hay un dicho muy claro en México que resume un poco de todo esto. No hay general que resista un cañonazo de $1 millón. Yo lo resistí, le aviso que a mí me lo ofrecieron y yo lo resistí. Claudio Pereira es el señor jefe de policía de Rocha, luego vengo con Landache. A ver qué decía el jefe de policía sobre esto. Bueno, el balance es muy positivo, la presencia policial de la Guardia Nacional Republicana, más los programas de alta dedicación que tenemos instalados en esa zona, han dado buenos resultados hasta el momento. Es bueno decirlo de que no nos vamos a retirar de la zona, vamos a continuar trabajando y el índice de delito vinculado a los delitos contra las personas se han reducido a la mínima expresión. Lo único que se está manifestando y en menor cantidad son los delitos contra la propiedad, se han reducido bastante precisamente por la presencia policial que hay. Brasil también dio una respuesta con la policía militar del otro lado, como que hay una tarea en conjunto. Por supuesto que sí. Ha sido una estrategia de ambos países de saturar la zona con presencia policial y policía militar del lado brasileño, también con un incremento de la policía civil, que han hecho una gran cantidad de procedimientos y están muy presentes en la zona, e indudablemente eso desalienta la actividad de los delincuentes en el área. Bien, periodista Diego Landache. Era justamente a lo que quería hacer referencia.
tiene razón lo que dice el jefe de policía, porque hoy la realidad en la frontera Chuy-Chuy es muy distinta, producto de todas estas medidas que se han tomado. De hecho, nos consta de que hubo incautaciones importantes de drogas, incautaciones de armas, procesados por porte ilegal de armas, procesados por tráfico internacional de armas, incautación de motos irregulares. Se ha prevenido y bastante con este tipo de medidas. ¿Qué significa eso? La gente que quería soluciones, de esta forma por lo menos, o no sé si momentáneamente o definitivamente, eso no lo sé, eso el tiempo lo dirá, pero momentáneamente lo que se vive hoy en la frontera es tranquilidad. ¿Por qué? Porque está la Republicana de un lado y el pelotón de operaciones especiales del otro, junto con la brigada militar, y hacen procedimientos todos los días. Oscar. Sí, yo voy a compartir lo que decía ahí un tuitero, en el sentido de que hay que parar con el asistencialismo, ¿no? O sea, 600 millones de dólares por año estamos exonerando de impuesto al patrimonio. Voy a poner un hashtag, basta de mantener chetos. 500 millones de dólares de la caja militar, basta de mantener privilegios. O sea, este primero me da 3 mides, 500 me da 2 mides, ¿no? O sea, ¿tiene sentido que un país en todas sus políticas sociales gaste menos de lo que gasta solamente para mantener privilegios de la caja militar? No tiene sentido. Tiene sentido que en exoneraciones tributarias tengamos márgenes. Hay que ir a una discusión de fondo de cómo destinamos los recursos, donde tiene que estar lo más prioritario. Conrado. La pasión por no... ahora aparecieron unos números y tiene que ver con el presupuesto, pero cuando estamos haciendo el análisis de qué cosas hacer con respecto a esto y tiramos números, no tenemos en cuenta el trabajo famoso de estudio del Uruguay Rural que dirigió Juan Pablo Terra con el Centro Latinoamericano de Economía Humana y el Instituto ICER de Francia en el año 64. Lo que encontró era que había 200 pueblos de ratas. Nadie sabe hoy qué es un pueblo de ratas. La gente del interior puede recordarlo porque lo leyó. Eran agrupamientos de naturaleza muy pequeña, no urbana, no urbanizada, sin servicios y sin nada, que estaba en la periferia de secciones y lugares del interior rural en donde se vivía en las condiciones más espantosas. Y sin embargo, no había ningún problema con otra delincuencia que no fuera la del hurto de ovejas o el abigeato. Hoy Montevideo tiene 332 asentamientos, esto es dato del censo 2011, el departamento de Canelones tiene 91 y el resto del Uruguay 166. Y esos, ninguno todos tienen dificultades para la gente en vivienda, electrificación, saneamiento y fundamentalmente los problemas del acceso a educación de calidad. El delito y el crimen organizado lo único que utiliza es una parte de esa gente con poca esperanza como soldados de un instrumento. Sí, claro. Hay que combatir a las bandas. Y por eso es muy importante la acción policial y policial militarizada, que es lo que nos dice el periodista de Chuy de lo que está pasando allá, y lo dice el jefe de policía. Perseguir a los banqueros y a los bancos que le lavan el dinero, ¿no? Bueno, de 300 a 500 mil millones. Otro hashtag. Quiero ir con Viviana, pero antes, Mónica, tu aporte también. Además, quiero hacer una corrección. Lo planteaste como hashtag basta de mantener chetos. Sí. Bueno, claro. Entonces, en el gráfico... El asistencialismo es durísimo. El asistencialismo es durísimo. El sacrificio que se tiene que hacer. El gráfico, por favor, que refleje esa frase, pero como un hashtag. Viviana. Yo quería preguntarle a Landache, porque días atrás estuvo en el Parlamento María Lallera, el director nacional de policía, y decía que la frontera del Chuy es por donde ingresa la mayor cantidad de marihuana que ingresa, también cocaína, pasta base, pero también mencionó que por allí hay crimen organizado, contrabando, trata de personas. ¿Cómo está o cómo ve usted la corrupción policial en esa zona del país? La frontera Chuy-Chuy es una frontera seca, por lo tanto es propicia para un montón de delitos, los que han existido siempre a lo largo de la historia de la época colonial, que es el contrabando, y hoy por hoy que está trascendiendo y en mayor medida el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es un punto de entrada y salida. Es muy importante no solo para bandas
de la región, sino bandas que están instaladas también en otros lugares más remotos, que son los que realmente tienen el poder y que son los que manejan los hilos hablando en criollo, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente que la frontera Chuy-Chuy es un punto estratégico. Y ese punto a veces está en disputa, que es lo que puede estar pasando ahora, yo no lo sé. Se estima, la policía cree que hay una guerra narco y que hay un problema en relación a esto. Evidentemente, la frontera Chuy hay que tener especial cuidado. Nosotros en Uruguay, en comparación con otros países, estamos bárbaros. No podemos tampoco desconocer de que estamos en un gran problema. ¿Por qué? Porque si bien los guarismos o los números son inferiores en relación a la región, no podemos eludir la realidad de que estamos en proceso un proceso de cambio a lo que es hoy la región en sí. Bien, o sea, quiero decir algo importante. Ahora estaba viendo esta configuración magnífica, tenemos 3 extraordinarios invitados, también el panel con altísima calificación de siempre, y ustedes podrán preguntarse con razón, ¿por qué no hay una autoridad aquí del Ministerio del Interior? Bueno, queremos transmitir, y esto ha sucedido el año pasado, y en lo que va de este pasa algo similar, que nosotros hacemos las invitaciones y sigue estando abierto este espacio para que vengan las autoridades del Ministerio del Interior a destacar, por ejemplo, lo que señalaba Óscar Andrade, el fuerte equipamiento que fue valorado en principio por el propio asesor de Giuliani, que estuvo acompañando al señor Novik. Bueno, que vengan a hablar de eso y que vengan a hablar de las inquietudes que también se plantean en este debate libre y abierto de ideas. Reitero ahora públicamente la invitación para que se acerquen aquí. También hubo dificultades, en este caso muy coyunturales, con legisladores del Frente Amplio que tenían ocupaciones diversas. Hoy consultamos a por lo menos 5 o 6 en esta jornada. Mónica. No, quería comentar, la experiencia del Chuy parece haber sido exitosa con la Republicana y con una decisión política muy firme de actuar. Y evidentemente hubo buenos resultados. Bueno, ¿por qué eso no se replica en las demás partes del país? ¿Por qué no se arma una estrategia similar para las zonas de Montevideo, que se supone que son las más complicadas? No digo los operativos de saturación, que todos tenemos la sensación de que mata moscas, ¿no? De que no tienen un gran resultado. Vienen con toda la cosa, pero se ve que están avisados los que importan, se van, no sé. Por eso apelo a que habría que usar un poquito más la inteligencia policial para combatir esto, pero además tomar acciones decididas. Lo que pasó en el Chuy, entró la metropolitana, se puso ahí, dijo acá se termina el relajo. Y bueno, ¿por qué vamos a necesitar a los militares para que hagan eso? Si cuando hay una decisión política e institucional de hacerlo, funciona. Ajá. Mirá lo que me dice Raúl Viñas, que además está siguiendo el programa. Hola Daniel, bueno, en fin, tiene algunas consideraciones elogiosas para todos nosotros, para todos ustedes sobre todo. Dice, puedes poner al ejército, llamar a los marines, lo que quieras, pero sin adecuada inteligencia, esto tiene que ver con la investigación, no sirve de nada y solo podrás parar el síntoma capturando delincuentes de poca monta, pero no la raíz del problema, dice Raúl Viñas. Tú tenías otra pregunta, Viviana. No, básicamente le preguntaba lo de la corrupción en la policía de la frontera, también porque, por ejemplo, dentro de los baleados hubo un funcionario de migración. Calculo que no debe haber sido al azar. Por eso, por ahí me quedó un poco pendiente la respuesta. Sin embargo, y nos consta sobremanera de que esa persona baleada, que es funcionaria de migración, no tiene, pero no hay ningún vestigio que indique que esa persona andaba en malos pasos. El problema evidentemente fue otro y es lo que se está investigando. En relación a lo que decían de separar la investigación de la disuasión, obviamente, la investigación es la policía de investigación es la encargada de combatir, por ejemplo, el crimen organizado, de desbaratar esas organizaciones. Y el poder de disuasión, que es lo que está pasando hoy en Chuy, que quiero destacar que fue una decisión que se tomó allí. La alcaldía de Chuy con el prefecto municipal de Chuy dijeron, bueno, acá vamos a buscar una solución y vamos a hacer lo que haya que hacer ya. Y fue lo que hicieron, dijeron, bueno, Marius, incluso la alcaldesa de Chuy dijo, bueno, la republicana, incluso llegó a pedir que Bonomi diera un paso al costado, que había desatendido Chuy, que era necesario tomar medidas. Tú lo mencionas haciendo foco en eso porque es alcaldesa del Frente Amplio. Es alcaldesa del Frente Amplio, sin embargo,
Moraz. La pregunta que hacía la panelista me parecía sumamente interesante porque incluía un tema mucho más amplio. A mí los números del narcomenudeo como origen de todo este problema no me cierran. Daría para otro programa, sería para relacionarlo. Hay otro tipo de negocios detrás de esto, negocios más grandes que manejan un monto superior, porque no se justifica tener bandas a nivel barrial con toda la infraestructura que supone esto. Acá está el tema de las cárceles, el control de las cárceles, probablemente con todo el negociado que hay alrededor de las cárceles. El Uruguay como un país de tránsito de la droga, testaferros quizás como hubo en la Operación Campanita, porque nosotros estamos focalizando a los pibes jóvenes, pobres, que se están matando en determinados barrios y no estamos mirando los grandes canales del narcotráfico. El problema de los ajustes de cuenta empezó un día determinado, yo lo tengo por lo menos diagnosticado. Empezó el 2 de enero del año 2002. ¿Y por qué esa precisión? Con el Bocha Risotto. Ah, y el Bocha Risotto no era un pibe de barrio, era un pibe de barrio, era un empresario. Hay investigaciones periodísticas que refieren a él como un poderoso narcotraficante, contratista de jugadores. Ese fue el primer ajuste de cuenta, si se quiere, extremadamente morboso. Y a partir de ahí, la tasa de homicidio, que era de 200, la cantidad de homicidios que venía desde la época de la recuperación democrática, del 85 hasta el año 2011, que eran 200 homicidios, pasó a ser 280. No bajó nunca más. Ahí empezó, y el Bocha Risotto, si se quiere, es un ejemplo paradigmático de lo que está detrás de lo que nosotros vemos que son las 5 muertes en Mina, los 4 en San Carlos, los 20 en el Chuy. Con el caso de Risotto se dio aquello que también creo que lo decía Guarteche. Cuidado porque un día van a dejar de disparar debajo de la cintura y van a empezar a disparar. Con Risotto empezaron a disparar de la cintura para arriba. De la cintura para arriba. Quiero ir al sondeo. Qué duro que fue Gonzalo Mujica con el fiscal de corte. Durísimo lo que dijo Gonzalo Mujica. Lo tenemos para... Creo que lo ha preparado la producción para luego de la pausa. Vamos a tener ese tema más adelante. Ahora, el sondeo ya cerrado con un récord. Además, Jimena. Sí, Daniel. El hashtag Opino en TLV es tendencia en Twitter y tenemos un récord de participación en el sondeo de esta noche, donde les consultamos a nuestros televidentes si está de acuerdo con que los militares participen y colaboren con la policía en las tareas de patrullaje. Cerramos con 2.505 votos, un récord como tú lo decías, Daniel. El 88% que sí, que está de acuerdo que los militares colaboren, y un 12% en que no. Vemos que es amplia la mayoría que afirma en la colaboración. Así que cerramos este sondeo por ahora. Bien, bueno, yo no sé muy bien cuál es la relevancia de estos números, pero muestra el interés de muchísima gente en participar de estos debates por estos temas. Y además, muy consistentes sus posturas. Sí, el otro 88 dice que Lula es corrupto. ¿Cómo? A ver, esa asociación que no... Digo, no será la hora, pero no la... Sacando el del martes, que fue un empate de 50-50, es decir, donde la gente se repartió, nuestro público tiene la película clara, lo de Mujica lo vamos a ver luego de la pausa. Quiero despedir además a estos calificadísimos invitados de hoy, así que ya no acepta entonces el debate ahora con nos está mirando su guía. Yo le mando un saludo a su guía. Me parece muy bien que haya prolijado la situación y que se dedique a la política. Pero yo prefiero debatir con técnicos. Yo soy técnico, más allá de que tengo una postura política, no estoy buscando votos. ¿Y lo quieren a su guía en el Partido Nacional? Y bueno, si es para aportar y con buenas ideas, bienvenido sea. Estos son temas muy importantes que además tiene mucho... Intendenta, ¿escuchó a Gonzalo Mujica? Lo que dijo el fiscal. Escuché un poquito nada más. Sí, hoy ha sido un día bastante complicado. Sí. A ver si porque la intendenta ahora se va a retirar, vamos a tener el debate con el panel, a ver si a la intendenta le podemos hacer escuchar lo que dijo Gonzalo Mujica respecto a la actuación del señor fiscal de corte. ¿Lo tengo o...? ¿Sí? ¿Está pronto? Sensacional. A ver, acá lo que decía Gonzalo Mujica. Ellos quieren tener un año electoral libre de juicios, libre de acusaciones de corrupción, de irregularidades. Y lamentablemente el fiscal Díaz está poniendo la fiscalía al servicio de esta operación política. Sostener que los fiscales que tienen independencia técnica en el ejercicio de su función no solamente estarían violando esa independencia técnica, sino que al mismo tiempo realizando algún tipo de mandados, es realmente un agravio y debe ser rechazado con la mayor firmeza
posible, yo lo rechazo tajantemente. Bueno, su opinión, intendenta, por cuanto ahora es integrante del Partido Nacional. Con toda seguridad es que se han dado tantos temas donde se ha dejado de lado investigaciones por hechos que realmente nos indignan a todos, porque es mucha plata del pueblo lo que se ha ido. ¿Pero comparte lo que dijo Mujica? Entonces, digo, me parece que está muy sensible, ¿no? Pero le pregunto, ¿comparte lo que dijo Gonzalo Mujica? Y un poco sí, un poco no. Creo que ha sido de repente muy tajante. Pero decir que la Fiscalía de la Nación está operando en función de un partido político. Una barbaridad. No creo que esté operando para un fin político. Vamos a la pausa no lo creo, y este debate se instala. Dice que las coincidencias se dan y de repente hieren a muchos. Bueno, muchas gracias, intendenta, gracias. También a Luis Eduardo y al periodista Diego Landache. Muchas gracias, Diego, por tu presencia también. Brevísima pausa, brevísima. Y venimos con este asunto del fiscal Jorge Díaz respondiéndole al ex diputado Frente Amplista Gonzalo Mujica. Y se escuchó eso. Claro. Se escuchó lo de los comunistas. Es que la parte de la tertulia en el tiempo es más. Sí, bueno, en alguna oportunidad la he grabado y la gente lo ha disfrutado mucho. El fiscal de crimen organizado Luis Pacheco tiene a su cargo, como lo dice precisamente esa denominación, cargos de alta complejidad. Y se ha vuelto reiterado en estos últimos días su pronunciamiento respecto a archivar algunos casos muy polémicos. Uno de ellos tuvo que ver con el uso de las tarjetas de ALUR por parte del actual senador Leonardo de León y el otro con la presunción que existía sobre irregularidades de la empresa Aire Fresco integrada por representantes o votantes del MPP. Decidió también archivar este caso. Uno de los que había presentado la denuncia para que el fiscal investigara era el diputado en su momento Frente Amplista Gonzalo Mujica. Bueno, a Mujica no le gustó absolutamente nada lo que decidió el fiscal Pacheco archivando el caso y es así que se pronunció en estos términos. A ver. Ellos quieren tener un año electoral libre de juicios, libre de acusaciones de corrupción, de irregularidades. Y lamentablemente el fiscal Díaz está poniendo la Fiscalía al servicio de esta operación política. Sostener que los fiscales que tienen independencia técnica en el ejercicio de su función no solamente estarían violando esa independencia técnica, sino que al mismo tiempo realizando algún tipo de mandados es realmente un agravio y debe ser rechazado con la mayor firmeza posible. Yo lo rechazo tajantemente. Mónica. Y me parece bastante grave. ¿Me permitís el cronómetro? Porque Dale. Ya nos están engañando todos, nos están estirando. 5 minutos a partir de este momento para los comentarios sobre las manifestaciones de Gonzalo Mujica y la respuesta del señor fiscal Díaz. Está corriendo, ahora sí, Mónica. Sí, no, me parece bastante grave una acusación así, tan suelto de cuerpo, como se suele decir, a un poder judicial que ha sufrido, está golpeado, que ha resistido en este gobierno, fue muy golpeado. Sí, en este caso el Ministerio Público, ¿no? No es el Poder Judicial. Bueno, no, es una confusión muy grande. No, yo ya es lo el sé. Poder Ejecutivo. Yo ya lo sé que forma parte del Poder Ejecutivo. Entonces pero no entendemos el sistema. Es el organismo judicial, digamos, es la administración de la justicia. Me parece que es muy grave una acusación de este tipo en un momento en que ¿sabes por qué me refería al Poder Judicial? Yo voy a explicar qué es un fiscal. Sí, bueno, un fiscal es un fiscal desde hace muy poco tiempo porque cambió el sistema. No estoy diciendo que no era. Están debatiendo sobre los 5 minutos que les corresponden, así que, Mónica, 40 segundos tuyos exclusivamente. Estoy diciendo que está teniendo otra... sí, que es parte además del sistema... Su responsabilidad en la Administración de Justicia ha cambiado últimamente. Pero más allá de eso, me parece que es bastante grave una acusación de este tipo. Es como decir, si el resultado del partido, creo en la justicia y por eso voy, presento denuncias y le pido que dirima este tema. Pero si no me gusta lo que dice, entonces voy a decir que el partido está... flechado. Bueno, entonces, ¿para qué fui a jugar ese partido si después cuando no me gusta el resultado voy a decir una cosa así? Además de la gravedad de la acusación, ¿no? Bien, Conrado. No se entiende, yo trataría de explicar. Los fiscales representan a la comunidad a través del Estado. Son funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.
son designados por el Poder Ejecutivo. Lo dice el fiscal Díaz porque sabe de lo que habla, él fue juez, pero ahora es fiscal. Y dice, los fiscales lo que tienen es independencia técnica. Y como tienen independencia técnica, hay que presumir que la independencia técnica incluye que en sus decisiones técnicas no meten lo sobre político. Lo que dijo Mujica, Sin embargo, Connie, sobre lo que dijo Mujica. Lo que dijo Mujica a mí no me consta, me parece que no fue feliz, yo no lo hubiera dicho, tengo buena opinión de muchos fiscales, pero no da a lugar a hacer este proceso de ofensas tan locas, porque es un funcionario del Poder Ejecutivo. Mira, lo que dijo es una barbaridad, una irresponsabilidad y un agravio. Todo junto, ¿no? O sea, sí, yo estaba preocupado por las declaraciones de Mieres cuando dices escandaloso, y vos decís, pero escandaloso, la sentencia sobre el caso de León, es muy dura con De León la sentencia de Pacheco, muy dura. Lo que dice es, no hay motivo penal, pero habla de discrecionalidad, critica en términos éticos, es muy dura. En términos penal, cualquier penalista que consultes dice, mira, claramente tiene motivos el fiscal para decir, motivo penal no hay. Es débil desde el punto de vista penal, por más que sea duro desde el punto de vista ético. Es el mismo fiscal que procesó a Calovia y que cuando después lo absolvieron, volvió contra Calovia, ¿no? El mismo, no es otro fiscal. En este caso lo que hace el fiscal es, pide archivo, pero después la jueza lo termina archivando. No es solo el fiscal. Suponer de ahí que tenés al fiscal de corte, a la fiscal en una onda de corrupción, porque no hay otra forma que tengo que corrupción, porque si vos estás no haciendo tu trabajo para favorecer un partido, lo que tiene que ver es con la corrupción, es una barbaridad que tendría que el Partido Nacional desmarcarse rápidamente, o queda en esa lógica que degrada las instituciones. Es gravísimo lo que acaba de hacer Mujica. Sí, para la Asociación de Fiscales, de hecho, también emitieron un comunicado y dicen que bueno, es agraviante las declaraciones de Mujica y que también aumenta la desconfianza en las instituciones. Algo que ha estado planteado sobre la mesa. Bueno, no está bueno cerrar con esto, pero es parte de la dinámica. Ese es el problema de estar en vivo. El problema no, es el mérito también. Estamos en vivo y tenemos que cerrar con un nuevo femicidio, en este caso en el departamento de Cerro Largo. En Melo. Sí, un hombre mató a su esposa, de quien ¿Cómo estaba se para esto? separado hace un tiempo, y luego se suicidó. Tenían 2 hijos adolescentes, una de 15 años y otro de 20. Bueno, claro, esto justifica una vez más abarcar el problema, el tema en un programa, ¿no? Porque, en fin, no salimos del asombro. No digo que sea diario, pero cada pocos días un caso más. Señores, hasta aquí todas las voces. El reencuentro será el próximo martes. Que pasen todos muy bien.